En el año 298 de nuestra era, en la ciudad fortificada de León, en el corazón de Hispania, el aire vibraba con los ecos de una celebración militar. Las antorchas iluminaban el gran salón donde los soldados de la Legio Séptimo Gemina se habían reunido para honrar el cumpleaños del emperador Maximiano. El vino corría abundante, las risas resonaban entre las columnas de piedra, y el humo del incienso se elevaba hacia los altares improvisados donde las estatuas de los dioses romanos esperaban sus sacrificios. Entre los comensales, un hombre de porte distinguido, curtido por años de servicio, se levantó de su asiento. Su armadura brillaba a la luz de las llamas. Era Marcelo, centurión de la Séptima Legión, veterano de incontables campañas, respetado por sus hombres y temido por los enemigos de Roma. Todos los ojos se volvieron hacia él, esperando quizás un brindis en honor al emperador, unas palabras de lealtad al imperio que había forjado su carrera. Pero lo que ocurrió a continuación dejó a todos paralizados en un silencio sepulcral. Con gesto firme, Marcelo desabrochó su cinturón militar, ese cingulum que era símbolo de su autoridad y su rango. Lo dejó caer al suelo con un sonido metálico que resonó como un trueno en el salón. Luego tomó su vara de mando, la vitis que portaba cada centurión como insignia de su poder para disciplinar a los soldados bajo su cargo, y la arrojó junto al cinturón. Sus condecoraciones, sus insignias, todo aquello que lo identificaba como servidor de Roma, yació ahora en el suelo de piedra como vestigios de una vida que acababa de abandonar. Su voz, templada por años de dar órdenes en el campo de batalla, se alzó clara y firme en la quietud asombrada. Yo sirvo a Jesucristo, el Rey Eterno. Desde este momento dejo de servir a vuestros emperadores y desprecio el culto a vuestros dioses de piedra y madera. El silencio se rompió en un tumulto de voces airadas y confusas. Había enloquecido el centurión. ¿Era esto una borrachera o una blasfemia deliberada? Pero Marcelo permaneció de pie, sereno, con la paz de quien finalmente ha dejado de vivir dividido entre dos lealtades irreconciliables. Así comenzó el camino hacia la gloria eterna de San Marcelo de León, el centurión que prefirió la corona del martirio a las condecoraciones de Roma. Para comprender la magnitud del gesto de Marcelo, debemos retroceder en el tiempo y adentrarnos en su mundo. ¿Quién era este hombre que se atrevió a desafiar al imperio más poderoso que el mundo había conocido? ¿Qué fuerzas moldearon su alma hasta llevarle a ese momento definitivo? Marcelo había nacido en una época de transformación para el imperio. El siglo III después de Cristo fue un periodo de crisis constante. Los emperadores se sucedían unos a otros en rápida sucesión, muchos de ellos asesinados o derrocados. Las fronteras del imperio estaban bajo presión constante por tribus germánicas en el norte y el imperio persa en el este. La economía sufría, las monedas se devaluaban y la cohesión social se fracturaba. En medio de este caos, el emperador Diocleciano había establecido la tetrarquía, dividiendo el gobierno del vasto imperio entre 4 gobernantes. Maximiano, cuyo cumpleaños se celebraba aquella fatídica noche en León, era uno de estos tetrarcas, responsable de la parte occidental del imperio. Este sistema buscaba estabilizar Roma, pero para lograrlo requería una lealtad absoluta de todos sus súbditos, especialmente de sus soldados. Y era precisamente en las legiones donde Marcelo había forjado su vida. La Legio Séptimo Gemina había sido establecida décadas atrás en León, convirtiendo esta ciudad en un importante bastión militar romano en Hispania. Los soldados de la legión no solo defendían las fronteras, sino que también mantenían el orden interno, construían infraestructuras y actuaban como brazo ejecutor del poder imperial en la región. Ser centurión era alcanzar la cima de la carrera para un soldado común. Un centurión comandaba una centuria de 80 hombres. Era responsable de su disciplina, su entrenamiento y su efectividad en combate. Era un líder nato, un hombre que había probado su valor una y otra vez. Marcelo había alcanzado esta posición después de años de servicio leal, después de innumerables marchas bajo el sol abrasador y la lluvia helada, después de enfrentar enemigos en el campo de batalla y mantener el orden en tiempos de paz. Pero había algo que distinguía a Marcelo de muchos de sus compañeros de armas. En su corazón ardía la fe en Jesucristo. El cristianismo se había extendido por todo el imperio como un fuego silencioso pero imparable. Nacido en las provincias orientales, había llegado a Hispania siguiendo las rutas comerciales y militares. Para finales del siglo III,
había comunidades cristianas en muchas ciudades importantes, y aunque el cristianismo era visto con sospecha por las autoridades, pues los cristianos se negaban a rendir culto a los dioses tradicionales y al emperador, muchos habían encontrado en esta nueva fe algo que las antiguas religiones no ofrecían: la promesa de la salvación eterna, el consuelo de un Dios que se había hecho hombre por amor, la esperanza de una vida más allá de la muerte. Para un soldado romano, abrazar el cristianismo era caminar por una cuerda tensa sobre un abismo. El ejército romano estaba saturado de rituales paganos. Cada campaña comenzaba con sacrificios a Marte, el dios de la guerra. Cada victoria se atribuía a Júpiter Óptimo Máximo. Los estandartes de las legiones no eran simples banderas, sino objetos sagrados que recibían culto. Y el propio emperador era considerado divino, o al menos su genio, su espíritu protector, debía ser venerado con sacrificios e incienso. El sacramentum, el juramento militar que todo soldado pronunciaba al alistarse, era un acto sagrado que lo ligaba no solo a obedecer órdenes, sino también a participar en todos los rituales religiosos del ejército. Romper este juramento era considerado la peor forma de traición, un crimen que manchaba no solo al individuo, sino a toda su unidad. Sin embargo, el bautismo cristiano implicaba otro tipo de juramento, una promesa de lealtad exclusiva a Cristo. No podéis servir a Dios y a Mamón, había dicho el Señor. Para muchos cristianos en el ejército, esta contradicción se volvía insoportable con el tiempo. Marcelo había logrado mantener un equilibrio precario durante años. Cumplía sus deberes militares, pero en privado, su corazón pertenecía completamente a Cristo. En la intimidad de su hogar, lejos de los ojos vigilantes de sus compañeros soldados y de sus superiores, Marcelo vivía como un cristiano devoto. Su esposa se llamaba Nona, una mujer de fe profunda, cuyo nombre significa la novena, y que era conocida por su piedad. Juntos habían criado a 12 hijos en el temor de Dios, enseñándoles las Escrituras, instruyéndoles en la oración, iniciándolos en los misterios de la fe. Sus hijos llevaban nombres que reflejaban la esperanza cristiana: Claudio, que significa ilustre; Lupercio, protector del lobo, nombre antiguo que habían cristianizado con su significado; y Victorico, pequeña victoria, pues sabían que la verdadera victoria no se ganaba en los campos de batalla terrenales, sino en la lucha espiritual por la santidad. El hogar de Marcelo era un oasis de paz en medio de un mundo violento. Allí se leían las cartas de los apóstoles que circulaban entre las comunidades cristianas. Allí se cantaban himnos que hablaban de un reino que no era de este mundo. Allí se partía el pan en memoria del Señor, siguiendo su mandato de «haced esto en memoria mía». La pequeña comunidad cristiana de León se reunía discretamente, consciente siempre del peligro que representaba su fe en un imperio que veía en el cristianismo una amenaza a su cohesión. Porque el imperio romano era, en esencia, una construcción religiosa tanto como política. Los dioses tradicionales garantizaban la Pax Deorum, la paz con los dioses, que a su vez aseguraba la prosperidad del imperio. Cuando las cosas iban mal, cuando las cosechas fallaban, cuando las plagas asolaban las ciudades, cuando los bárbaros cruzaban las fronteras, los sacerdotes y los magistrados buscaban explicaciones religiosas, y cada vez más señalaban a los cristianos como culpables. Los ateos los llamaban porque negaban a los dioses, los impíos porque se negaban a sacrificar. Su negativa a participar en el culto tradicional era vista como un insulto a los dioses que protegían Roma y, por tanto, como la causa de las desgracias que afligían al imperio. Durante años, las persecuciones habían sido esporádicas y localizadas. Dependían del capricho de gobernadores individuales o del clamor de multitudes enfurecidas. Pero ahora, bajo la tetrarquía, las cosas estaban cambiando. Diocleciano y sus colegas buscaban restaurar la gloria antigua de Roma y veían en el cristianismo un obstáculo a su visión de un imperio unificado bajo los dioses tradicionales. Para Marcelo, cada día era una lucha íntima. Cada mañana, cuando se ceñía su armadura y tomaba su vara de mando, sentía el peso de la contradicción. Cada vez que sus hombres sacrificaban a los dioses antes de una marcha, él murmuraba una oración a Cristo en su corazón. Cada vez que se le ordenaba supervisar algún castigo cruel o participar en alguna ceremonia pagana, su conciencia se debatía. ¿Hasta cuándo podría mantener esta doble vida?
¿Cuánto tiempo podría servir a César sin traicionar a Cristo? La crisis que había estado gestándose en el alma de Marcelo durante años finalmente llegó a su punto crítico en aquella celebración del cumpleaños del emperador. No fue un momento de impulsividad, sino el resultado de una larga agonía espiritual, de noches en vela orando, de consultas con otros cristianos, de lecturas de las Escrituras buscando guía. Las celebraciones del cumpleaños del emperador no eran simples fiestas, eran actos oficiales de lealtad política y religiosa. Todos los soldados debían participar no solo en el banquete, sino también en los sacrificios que lo precedían. Se derramaba vino en los altares, se quemaba incienso ante las estatuas de los dioses y ante la imagen del emperador. Se pronunciaban votos de lealtad, se renovaban los juramentos. Era un momento en el que cada soldado debía demostrar públicamente que era leal a Roma en cuerpo y alma. Para Marcelo, participar en estos ritos equivalía a apostasía. Significaba renunciar a Cristo, aunque fuera solo en apariencia, y las palabras del Señor resonaban en su memoria. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. ¿Cómo podía permanecer callado? ¿Cómo podía seguir fingiendo que los ídolos eran dioses cuando sabía que no eran nada? ¿Cómo podía ofrecer incienso a un emperador mortal cuando sabía que solo Cristo era digno de adoración? La decisión de Marcelo no fue solo rechazar participar en los ritos. Eso hubiera sido, en sí mismo, suficiente para causarle problemas. Pero Marcelo fue más allá. Hizo de su negativa una declaración pública, un testimonio audaz de su fe. Cuando se puso en pie en medio del banquete, no lo hizo discretamente, no murmuró excusas ni intentó escabullirse. Se levantó con la autoridad que le daba su rango, con la dignidad que le confería su largo servicio, y ejecutó un gesto que todos entendieron inmediatamente. El cinturón militar, el cingulum, era más que un accesorio, era el símbolo de la profesión militar, lo que distinguía al soldado del civil. Quitárselo era renunciar a ser soldado. La vara de mando, la vitis, hecha de madera de vid, era el instrumento con el que un centurión mantenía la disciplina, con el que podía golpear a un soldado que no cumpliera sus órdenes. Era el símbolo del poder de vida y muerte que un centurión tenía sobre sus hombres. Arrojarla era renunciar a ese poder, a esa autoridad. Pero Marcelo fue aún más lejos. No solo dejó caer estas insignias, sino que pronunció palabras que no dejaban lugar a dudas sobre sus razones. Declaró abiertamente que servía a Jesucristo. Declaró que ya no serviría a los emperadores. Declaró que despreciaba el culto a los dioses romanos, llamándolos lo que eran, ídolos sin vida, piedra y madera tallada por manos humanas. En aquel momento, Marcelo se convirtió en algo más que un cristiano privado, algo más que un creyente que guardaba su fe en secreto. Se convirtió en un confesor, en un testigo público de Cristo, y sabía perfectamente lo que esto significaba. Sus compañeros soldados reaccionaron con una mezcla de incredulidad, ira y miedo. Incredulidad, porque Marcelo era uno de los suyos, un veterano respetado, no un fanático loco. Ira, porque su acción era un insulto a todo lo que ellos representaban, una traición al ejército y al emperador. Miedo, porque si los dioses estaban enojados por esta blasfemia en medio de su celebración, todos podrían sufrir las consecuencias. Los oficiales superiores no tuvieron otra opción. El acto de Marcelo era sedición pura. Era deserción ante el enemigo invisible de Roma, el dios de los cristianos. Era impiedad, un crimen contra los dioses que protegían el imperio. Debía ser arrestado de inmediato. Mientras los soldados lo rodeaban para llevárselo preso, Marcelo permaneció tranquilo. No hubo resistencia, no hubo arrepentimiento, solo la paz profunda de quien finalmente ha actuado en completa consonancia con sus convicciones más profundas. Después de años de vivir dividido, Marcelo era ahora completamente uno, un soldado de Cristo. Las cadenas que le pusieron eran pesadas, pero su espíritu nunca había sido más libre. El arresto de Marcelo sumió a León en un torbellino de rumores y especulaciones. Un centurión de la legión, un hombre de autoridad y respeto, había cometido el acto impensable de renunciar públicamente a su cargo y declararse seguidor de la religión prohibida. Las autoridades militares se enfrentaban a un problema delicado. No podían simplemente ignorar lo ocurrido, pero tampoco estaban seguros de cómo proceder. En su celda en el campamento militar de León, Marcelo pasó sus días en oración. No tenía miedo. Había contado el costo
antes de dar ese paso. Sabía que su decisión podría costarle la vida, pero también sabía que ganar a Cristo valía más que cualquier cosa que este mundo pudiera ofrecerle. Las noticias de su arresto llegaron rápidamente a su hogar. Nona, su fiel esposa, no se sorprendió. Ella había visto la lucha en los ojos de su esposo durante años. Había rezado con él, había llorado con él, había sostenido su mano cuando el peso de su doble vida se volvía casi insoportable. Ahora, aunque su corazón se partía por la separación, también se llenaba de orgullo. Su esposo había elegido el camino estrecho, el camino de la cruz. Sus hijos, especialmente los mayores como Claudio, Lupercio y Victorico, entendían lo que había sucedido. Habían sido criados en la fe, habían aprendido de las vidas de los mártires que los habían precedido. Habían escuchado las historias de San Esteban, el primer mártir, apedreado por dar testimonio de Cristo. Habían oído hablar de San Ignacio de Antioquía, que había viajado a Roma cantando himnos de alabanza mientras lo llevaban a ser devorado por los leones en el Coliseo. Habían memorizado las palabras del apóstol Pablo: «Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Ahora, su propio padre se unía a esta noble compañía de testigos. Las autoridades militares en León realizaron un juicio preliminar, interrogaron a Marcelo, esperando quizás que se retractara, que alegara locura temporal o que ofreciera alguna excusa que les permitiera ser clementes. Pero Marcelo no les dio esa satisfacción. Con voz firme y clara, reafirmó todo lo que había dicho en el banquete. Sí, servía a Jesucristo. No volvería a servir a los emperadores ni a sus dioses. Sí, estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de su decisión. Los oficiales se encontraron en un dilema. El caso de Marcelo no era ordinario. No era un cristiano común arrestado en una redada. Era un centurión, un oficial del ejército, cuyo acto de deserción había sido público y escandaloso. Su caso requería una decisión de autoridades superiores. Así fue como determinaron transferir a Marcelo a Tánger, la ciudad conocida por los romanos como Tingis, en la provincia de Mauritania Tingitana, al otro lado del estrecho de Gibraltar. Allí residía Agricolao, vicario del prefecto pretoriano, una autoridad con poder suficiente para juzgar y sentenciar en casos de esta gravedad. El viaje desde León hasta Tánger fue largo y arduo. Marcelo fue trasladado como prisionero, encadenado y vigilado. Pero este viaje no fue un castigo para él, sino una peregrinación. Cada milla que recorría era una milla más cerca de su destino final, no la ciudad de Tánger, sino el reino de los cielos. Durante el viaje, Marcelo meditaba en las escrituras que había memorizado, recordaba las palabras del Salmo: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Pensaba en las palabras de Cristo: «No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Tánger era una ciudad bulliciosa, un importante puerto en la costa africana. Era un lugar donde se cruzaban culturas y comercios, donde las legiones romanas mantenían el orden sobre poblaciones diversas. En el corazón de la ciudad, en los edificios administrativos que representaban el poder de Roma, Marcelo fue llevado ante Agricolao. El vicario era un hombre curtido en asuntos legales y administrativos. Había visto muchos casos en su carrera. Había juzgado a criminales, desertores, conspiradores. Pero algo en el caso de Marcelo le intrigaba. Este no era un cobarde que había huido del campo de batalla. Era un centurión respetado que había renunciado voluntariamente a su posición por motivos religiosos. El juicio fue formal y metódico. Se leyeron los cargos: deserción, sedición, impiedad, sacrilegio. Se presentaron los testimonios de los soldados que habían estado presentes en el banquete en León. Se describió el acto de Marcelo, sus palabras, su negativa a retractarse. Entonces llegó el momento de que el acusado hablara. Marcelo se puso en pie con la misma dignidad con la que había servido durante tantos años en las legiones de Roma. Su voz era clara, sin temblor ni duda. Reafirmó todo lo que había dicho y hecho. Explicó que como cristiano no podía seguir participando en el culto a los dioses paganos ni adorar al emperador como si fuera divino. Declaró que solo había un Señor digno de adoración: Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Agricolao intentó razonar con él. Le recordó su larga carrera, sus años de servicio leal, las recompensas y honores que había recibido. Le preguntó si realmente estaba dispuesto a arrojar todo eso
por lo que Roma consideraba una superstición oriental. Le ofreció la oportunidad de retractarse, de ofrecer aunque fuera un pequeño sacrificio a los dioses, solo una pizca de incienso, como gesto de lealtad. Podría después vivir como cristiano en privado, ¿qué importaba? Pero Marcelo rechazó firmemente esta salida fácil. Citó las palabras de Cristo: «Ninguno puede servir a dos señores». Explicó que su lealtad a Cristo era total y absoluta, que no admitiría división ni compromiso. El incienso ofrecido a un ídolo, por pequeño que fuera, era una traición a su Señor. La adoración fingida al emperador era negar al único rey verdadero. Sus palabras resonaron en la sala del tribunal con la fuerza de la verdad. No había odio en su voz, no había desprecio personal hacia el vicario ni hacia Roma, pero había una determinación inquebrantable, nacida no de terquedad humana, sino de fe divina. Agricolao vio que no había manera de convencer a Marcelo. Este centurión había tomado su decisión con plena conciencia de las consecuencias. No estaba loco, no estaba confundido. Estaba simplemente comprometido con su fe de una manera que el vicario, formado en la pragmática religión romana, no podía comprender completamente. El veredicto fue inevitable. Marcelo era culpable de los cargos presentados contra él. Había desertado públicamente del ejército. Había cometido sacrilegio al despreciar a los dioses. Había demostrado deslealtad al emperador. Estos eran crímenes capitales. La sentencia era la muerte. En el derecho romano, la decapitación era considerada una muerte relativamente honorable, reservada generalmente para ciudadanos romanos de cierto estatus. Era rápida, no diseñada para ser un espectáculo prolongado de sufrimiento como la crucifixión. En cierto sentido, incluso en su condena, Roma reconocía el antiguo rango de Marcelo. Marcelo recibió la sentencia con serenidad. Para él, esto no era el final sino el principio, no era una derrota sino una victoria. Había luchado la buena batalla, había guardado la fe, y ahora iba a recibir la corona de vida que el Señor había prometido a los que le aman. La fecha fijada para la ejecución era el día 30 de octubre del año 298. Amaneció ese día con un cielo despejado sobre Tánger. El mar Mediterráneo brillaba bajo el sol naciente. Las gaviotas sobrevolaban el puerto. La ciudad despertaba a sus actividades cotidianas. Para la mayoría de la gente, era un día más. Pero para Marcelo, era el día de su nacimiento al cielo. Fue llevado al lugar de ejecución, un espacio fuera de la ciudad donde se ejecutaban las sentencias capitales. A su alrededor había soldados, curiosos, quizás algunos cristianos que habían venido a presenciar el testimonio final de su hermano en la fe. Marcelo utilizó estos últimos momentos para orar. No rogó por su vida ni por la clemencia de sus ejecutores. En cambio, elevó su voz en alabanza a Dios. Dio gracias por haber sido considerado digno de sufrir por el nombre de Cristo. Pidió perdón para aquellos que lo condenaban, pues no sabían lo que hacían. Oró por su esposa e hijos, encomendándolos a la protección del Señor. Oró por la conversión de Roma, para que un día llegara a conocer al verdadero Dios. Sus palabras fueron un último sermón, un último testimonio. Varios de los presentes, incluso algunos soldados, sintieron algo extraño en sus corazones al escuchar a este hombre enfrentar la muerte con tanta paz y dignidad. Entonces, llegó el momento final. Marcelo inclinó su cabeza. El verdugo levantó su espada, y con un golpe rápido, el centurión de Roma completó su transformación en soldado de Cristo. Su sangre se derramó en tierra africana, pero su espíritu voló a la presencia del Señor, a quien había servido tan fielmente. Los cristianos presentes recogieron piadosamente su cuerpo. Según la antigua costumbre, trataron sus restos con respeto y reverencia. Los mártires eran considerados santos desde el momento de su muerte, pues habían sellado su testimonio con su sangre. Las reliquias de los mártires eran preciosas para la comunidad cristiana, veneradas como recordatorios tangibles del poder de la fe. El cuerpo de San Marcelo fue preparado y sepultado temporalmente en Tánger, pero su historia estaba lejos de terminar. Las noticias del martirio de Marcelo viajaron rápidamente. En la era antes de las comunicaciones instantáneas, las noticias importantes se transmitían a través de viajeros, comerciantes y especialmente a través de las redes de las comunidades cristianas que se extendían por todo el imperio. Cuando la noticia llegó a León, fue recibida con una mezcla de dolor y gozo. Dolor por la pérdida de un esposo, un padre, un miembro querido de la comunidad. Gozo porque Marcelo había permanecido fiel hasta el final, porque había ganado la corona de vida,
porque su ejemplo brillaría como una lámpara en la oscuridad de la persecución. Para Nona, la noticia confirmó lo que su corazón ya sabía. Su esposo había elegido el mejor camino, el camino de la cruz que lleva a la gloria. Aunque las lágrimas corrían por sus mejillas, su fe no vaciló. Ella reunió a sus 12 hijos y les habló del heroísmo de su padre. No el heroísmo de las batallas terrenales, sino el heroísmo mucho mayor de permanecer fiel a Cristo hasta la muerte. El ejemplo de Marcelo ardía especialmente brillante en los corazones de sus hijos mayores. Claudio, Lupercio y Victorico habían crecido viendo a su padre luchar con la tensión entre su carrera militar y su fe cristiana. Ahora habían visto cómo esa tensión se había resuelto en el acto supremo de lealtad a Cristo. No pasó mucho tiempo antes de que ellos mismos fueran puestos a prueba. La persecución contra los cristianos se intensificó en los años siguientes al martirio de Marcelo. Lo que había comenzado como acciones localizadas se convirtió en una política imperial sistemática bajo Diocleciano. Se promulgaron edictos que ordenaban la destrucción de iglesias cristianas, la quema de escrituras sagradas, la destitución de cristianos de puestos públicos y finalmente el arresto y ejecución de líderes cristianos que se negaran a sacrificar a los dioses. En León, las autoridades conocían bien la historia de Marcelo, sabían que sus hijos habían sido criados en la misma fe, y cuando llegó el momento de aplicar los edictos imperiales, los hijos de Marcelo estuvieron entre los primeros en ser interrogados. Claudio, Lupercio y Victorico no vacilaron. Habían aprendido de su padre que el momento de la prueba no era momento para la cobardía. Cuando se les ordenó renunciar a su fe o enfrentar la muerte, cada uno de ellos, con voz firme, declaró su lealtad a Jesucristo. No sabemos todos los detalles de su martirio, pues las actas se han perdido en las brumas del tiempo. Pero la tradición nos dice que ellos, al igual que su padre, derramaron su sangre por Cristo. La familia de Marcelo se convirtió así en una familia de mártires, una dinastía de santidad forjada en el fuego de la persecución. Y Mahani, el dolor de Nona, viuda ya de su amado esposo, viendo ahora a sus hijos seguir el mismo camino de sufrimiento y gloria. Pero Mahani también su gozo inefable al saber que toda su familia estaría reunida en el paraíso, coronados con las coronas que no se marchitan, alabando al Cordero que fue inmolado por los pecados del mundo. El sacrificio de la familia de Marcelo no fue en vano. Su ejemplo inspiró a otros. En una época en la que muchos flaqueaban ante la presión de la persecución, en la que algunos cristianos ofrecían sacrificios a los dioses para salvar sus vidas o compraban certificados falsos que decían que habían sacrificado cuando no lo habían hecho. El testimonio de Marcelo y sus hijos brillaba como un faro de fidelidad inquebrantable. Con el tiempo, cuando la persecución finalmente terminó y el cristianismo fue legalizado y eventualmente se convirtió en la religión del imperio, los cristianos de León no olvidaron a su centurión mártir. Las reliquias de San Marcelo fueron traídas de vuelta desde Tánger a León con gran solemnidad y reverencia. Se construyó una iglesia en su honor. Su memoria fue preservada, su historia contada y recontada a cada nueva generación. San Marcelo se convirtió en el santo patrón de la ciudad de León. Su imagen, la de un soldado que había abandonado las armas terrenales por las armas espirituales, resonaba poderosamente en una ciudad que había sido fundada como campamento militar. Él era la prueba viviente de que la verdadera valentía no se mide por las victorias en el campo de batalla, sino por la fidelidad a la verdad y a la justicia divina. Durante la Edad Media, cuando León creció en importancia como parte del Reino de León, uno de los reinos cristianos que luchaban contra el dominio musulmán en la península ibérica, San Marcelo, siguió siendo una figura central en la identidad de la ciudad. Los reyes de León veneraban al santo mártir. Se celebraban fiestas en su honor cada 30 de octubre. Peregrinos venían a León a venerar sus reliquias y pedir su intercesión. La historia de San Marcelo también se extendió más allá de León. Se convirtió en un ejemplo para otros soldados cristianos que se enfrentaban al mismo dilema que él había enfrentado: cómo servir en un ejército que exigía compromisos con su conciencia cristiana. A lo largo de los siglos, muchos soldados encontraron en San Marcelo un modelo y un intercesor. Es fascinante reflexionar sobre el significado histórico más amplio del martirio de Marcelo. Él vivió en un momento crucial de la historia, cuando el Imperio Romano estaba en su última gran fase de persecución contra el cristianismo. En pocas décadas después de su muerte, todo cambiaría. El emperador Constantino
se convertiría al cristianismo, se firmaría el Edicto de Milán, garantizando la libertad religiosa, y el cristianismo eventualmente se convertiría en la religión oficial del imperio. Marcelo no vivió para ver estos cambios. Murió cuando parecía que Roma nunca aceptaría el cristianismo, cuando la persecución parecía estar intensificándose en lugar de disminuir. Sin embargo, su fe no dependía de ver el triunfo terrenal de la Iglesia. Su fe estaba puesta en realidades eternas, en promesas que trascendían las circunstancias temporales. Y sin embargo, su sacrificio y el de innumerables otros mártires como él fueron parte de lo que transformó el imperio. La sangre de los mártires, como dijo Tertuliano, era semilla de cristianos. Cada mártir que moría con paz y dignidad, perdonando a sus ejecutores y alabando a Dios, plantaba semillas de duda en las mentes de los observadores paganos. ¿Cómo podía una religión falsa inspirar tal valentía? ¿Cómo podía una superstición vacía dar a sus adherentes tal paz ante la muerte? El cristianismo no conquistó el imperio con espadas y legiones, lo conquistó con el testimonio de hombres y mujeres como Marcelo, que preferían morir antes que negar su fe. Esta fue una revolución espiritual, una transformación desde dentro, que demostró ser más duradera que cualquier conquista militar. Hoy, más de 1700 años después de su martirio, San Marcelo sigue siendo recordado y venerado. En León, la Basílica de San Isidoro conserva reliquias del santo. Su fiesta se celebra cada 30 de octubre. Los fieles de León y de todo el mundo católico invocan su intercesión, especialmente aquellos que enfrentan conflictos entre sus deberes profesionales y sus convicciones religiosas. La historia de San Marcelo resuena de manera especial en nuestra época moderna. Vivimos en un tiempo en el que muchos creyentes enfrentan presiones para comprometer su fe, para relegar sus convicciones religiosas a la esfera privada, mientras actúan según otros principios en su vida pública y profesional. El mundo nos dice que la religión es un asunto personal que no debe interferir con nuestras obligaciones cívicas o profesionales. Pero San Marcelo nos recuerda que nuestra fe no puede ser compartimentada. Si Cristo es verdaderamente el Señor, entonces es Señor de toda nuestra vida, no solo de una parte. Si las demandas del mundo entran en conflicto con las demandas de Dios, nuestra lealtad última debe ser para Dios. Esto no significa que todos estemos llamados al martirio literal, pero sí significa que todos estamos llamados al martirio espiritual, a morir a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. Significa estar dispuestos a sacrificar ventajas profesionales, estatus social, comodidad material, cuando estos entran en conflicto con nuestra fe. San Marcelo también nos enseña sobre el poder del ejemplo. Su testimonio no solo le ganó la corona del martirio, sino que también inspiró a sus hijos a seguir el mismo camino. En una época en la que muchos padres se preguntan cómo transmitir la fe a sus hijos, Marcelo nos muestra el camino, no solo por palabras, sino por el ejemplo de una vida vivida en coherencia con la fe profesada. Y finalmente, San Marcelo nos recuerda que la verdadera victoria no siempre se parece al éxito mundano. A los ojos del mundo, Marcelo fue un fracasado. Arrojó una carrera exitosa, abandonó la seguridad y el prestigio, murió ejecutado como un criminal. Pero a los ojos de Dios, Marcelo fue el verdadero vencedor. Ganó lo que realmente importa, la vida eterna, la corona de gloria, la alegría de oír al Señor decir, bien, buen siervo y fiel. Cada 30 de octubre, cuando la Iglesia celebra la memoria de San Marcelo de León, los fieles se reúnen para honrar su memoria y pedir su intercesión. Se leen las lecturas apropiadas de la Misa de los Mártires, se canta el Te Deum en acción de gracias por su testimonio, se medita en su vida y en las lecciones que nos deja. San Marcelo, centurión de Roma que se convirtió en soldado de Cristo, ruega por nosotros, intercede por todos aquellos que enfrentan la persecución por su fe, fortalece a los que luchan por mantener su integridad en ambientes hostiles a los valores cristianos. Inspira a los padres a transmitir la fe a sus hijos no solo con palabras, sino con el ejemplo de vidas vividas radicalmente para Cristo. Y sobre todo, recuérdanos que nuestra verdadera patria no es de este mundo, que nuestro verdadero emperador es Cristo Rey, y que vale la pena sacrificar todo por ganar aquello que nunca se puede perder, la vida eterna en la presencia del Dios vivo. Que el ejemplo de San Marcelo de León, que arrojó sus insignias militares y eligió la corona del martirio sobre los honores de Roma, nos inspire a vivir con la misma valentía y la misma fe inquebrantable.
que su intercesión nos fortalezca en nuestras propias batallas espirituales, y que un día, cuando llegue nuestra hora, podamos también nosotros estar ante el tribunal de Cristo, no con vergüenza por haber negado su nombre, sino con gozo por haberle sido fieles hasta el fin. Amén.